Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con un tema de los grandes, ¿no? La inmortalidad. Uf, nada menos. La idea de vivir para siempre. Que está, bueno, en todas partes, mitos, religiones y ahora, pues llamando a la puerta de la ciencia. Nos basamos en un artículo enciclopédico bastante denso, la verdad, que toca un montón de palos. Efectivamente. Y la idea hoy es intentar desenredar un poco todo esto. O sea, ¿es la vida eterna algo que la ciencia puede conseguir? ¿O es más una promesa de fe? Un dilema filosófico sin fin. Y sobre todo, ¿qué pasaría si se lograse? ¿Cómo cambiaría todo? Exacto. Como imagen de partida me viene a la cabeza esa escultura de Cleveland, la fuente de la vida eterna, ese hombre que se alza sobre la muerte. Es potente, ¿eh? Mucho. Simboliza muy bien esa aspiración. Vale, pues vamos a meternos en harina. Lo primero, creo, es aclarar de qué hablamos. Porque no es lo mismo la inmortalidad, digamos, de los dioses griegos, que no morían y punto, Claro, la inmortalidad física. eso, que la inmortalidad biológica, que sería no envejecer, o la inmortalidad espiritual, que el alma o la conciencia siga después de que el cuerpo, pues ya no esté. Son cosas muy distintas, sí. Y la búsqueda, como decías, viene de muy, muy lejos. Piensa en la piedra filosofal, el elixir de la vida, la fuente de la juventud, Búsquedas casi mágicas, ¿no? totalmente, que contrastan muchísimo con cómo se enfoca ahora desde la ciencia. Que la pregunta es más bien, a ver, ¿qué es lo que nos mata? Y la pregunta clave, ¿podemos hacer algo para evitarlo? Pues mira, básicamente la ciencia lucha contra tres grandes frentes. El envejecimiento en sí mismo, las enfermedades y los traumas, o sea, los accidentes, las lesiones. Vale. Pero bueno, si nos centramos en lo biológico individual, son esos tres. Empecemos por el que nos toca a todos sí o sí, el envejecimiento. ¿Cómo se ve eso ahora? Ya no es como cumplir años y ya está, no. No, no, hay gente investigando esto muy a fondo. Uno de los nombres que más suena es Aubrey de Grey. Él defiende que el envejecimiento no es un programa inevitable, sino más bien la acumulación de distintos tipos de daño. ¿Daño? ¿A qué nivel? A nivel molecular y celular. Él lo compara, bueno, se puede comparar con un coche viejo. Acumula óxido, las piezas se desgastan, fallos aquí y allá. Pues en las células pasa algo parecido. De Grey identifica varios tipos de averías. A ver, ¿cómo cuáles? Pues mira, células que se mueren y no se reemplazan bien, errores que se acumulan en el ADN, otras células que se quedan como zombies, que ni funcionan bien ni se mueren del todo. La senescencia celular, ¿no? Esa misma. Luego, problemas en las mitocondrias, que son como las baterías de la célula, acumulación de basura dentro y fuera de las células que no se limpia bien, en fin, una lista. Suena a que necesitamos un taller de chapa y pintura, pero a nivel microscópico. Exacto. Y esa es la idea que hay detrás de su propuesta que llama SENS. Son las siglas en inglés para Senescence Cellular Negligible Engineering. O sea, hacer que el envejecimiento sea tan lento que ni nos demos cuenta. Esa es la meta. No es buscar una única cura mágica, sino desarrollar un conjunto de terapias distintas, cada una enfocada a reparar uno de esos tipos de daño que te decía. Entiendo. Y el segundo frente, las enfermedades. Ahí somos más optimistas. Bueno, en teoría sí, los avances son espectaculares, la verdad. La genética nos permite entender mejor las enfermedades hereditarias y, ojo, quizás en el futuro corregirlas. Las células madre también suena mucho. Muchísimo. Son una gran promesa para regenerar tejidos, por ejemplo en Parkinson o Alzheimer. Luego está toda la investigación sobre los telómeros, que ahora hablaremos más, que es crucial para el cáncer. Ajá. Se buscan vacunas para cosas como el SIDA o la tuberculosis, incluso implantes neuronales para devolver la vista o el oído. El progreso es innegable, aunque quede mucho camino. Vale. Nos queda el tercer enemigo. Los traumas, los accidentes. Eso parece, pues eso, impredecible. La mala suerte. Sin duda, es el factor más aleatorio. Y nuestro cerebro, en particular, es muy vulnerable a los golpes. ¿Y ahí qué? Nos resignamos. Bueno, se sueña, ¿no? Con nanotecnología, nanobots capaces de reparar daños masivos casi al instante, pero eso sí que está más en el terreno de la ciencia ficción, hoy por hoy. Ya veo. Aquí, relacionado con esto, hay un concepto curioso, la velocidad de escape actuarial. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Velocidad de escape?
Suena a nave espacial. Jaja, sí, es una analogía. Imagina que cada año que pasa, los avances médicos consiguen añadir más de un año a nuestra esperanza de vida, Ostras, ¿eso es posible? teóricamente. Si llegase un punto en que la medicina avanzara tan rápido que por cada año que envejecemos ganáramos, digamos, 13 meses de esperanza de vida, Iríamos escapando de la muerte por causas naturales. exacto. Como un cohete que alcanza la velocidad de escape de la gravedad terrestre. Nos mantendríamos siempre, en teoría, un pasito por delante del deterioro por edad o enfermedad. El trauma seguiría ahí, claro. Fascinante la idea. Oye, ¿y si dejamos de mirar al futuro y miramos a nuestro alrededor, a la naturaleza, haya organismos que sean inmortales? Sí, pero hay que matizar mucho. Hablamos de inmortalidad biológica. Que no es ser invulnerable. Exacto. Significa que no envejecen como nosotros, pero claro que pueden morir si se los comen, o por un accidente, o si el ambiente cambia drásticamente. Vale. ¿Y cómo lo hacen? La clave suele estar en las células y cómo se dividen. La mayoría de nuestras células, las del cuerpo, tienen un límite de divisiones. Es el famoso límite de Hayflick. ¿Se cansan de dividirse, por así decirlo? Algo así. Llega un punto en que paran, entran en senescencia o mueren. Y eso está muy relacionado con los telómeros. Así, ¿los telómeros? ¿Esas cositas al final de los cromosomas? Eso es. Piensa en ellos como las puntas de plástico de los cordones de los zapatos. Protegen el ADN, pero, Pero se desgastan, ¿no? Con cada división. justo, se acortan un poquito cada vez. Y cuando ya están muy cortos, es como una señal de stop para la célula. Un reloj biológico que cuenta las divisiones. ¿Y no hay forma de darle cuerda a ese reloj? ¿De repararlos? Pues sí la hay. Hay una enzima, la telomerasa, que puede reconstruir los telómeros, alargarlos de nuevo. Anda. Y nosotros la tenemos. Sí, pero es activa sobre todo en nuestras células madre, lo que les permite dividirse más veces para regenerar tejidos. Y, aquí viene lo importante, también se reactiva en la mayoría de las células cancerosas. Ah, claro. ¿Por eso el cáncer crece sin parar? Exacto. Esa es una de las razones por las que las células tumorales se vuelven inmortales, en el sentido de que pueden dividirse indefinidamente. ¿Conoces las células HeLa? Me suenan. Sí, de una mujer, ¿no? Henrietta Lacks. Eso es. Venían de un tumor suyo de 1951. Pues esas células siguen vivas hoy, en laboratorios de todo el mundo, dividiéndose sin parar gracias a la telomerasa. Es increíble. Y un poco inquietante también. Entonces, la clave es activar la telomerasa en todas nuestras células. Ojo, cuidado con eso. Es un arma de doble filo. Como te decía, la telomerasa está muy ligada al cáncer. Si la activáramos a lo loco en todas partes, podríamos disparar el riesgo de desarrollar tumores. Es un equilibrio muy, muy delicado. Ya. No es tan fácil. No. Aunque hubo un estudio muy famoso en ratones. Modificaron unos ratones para que produjeran mucha más telomerasa de lo normal. ¿Y qué pasó? Pues vivieron bastante más tiempo, hasta un 50% más. Y lo interesante es que no tuvieron un aumento brutal de cáncer. Eso sugiere que, quizás, con mucho cuidado, se podría encontrar una forma segura de aprovecharla, pero estamos lejos aún. Vale. ¿Y ejemplos naturales de esta inmortalidad biológica? Has mencionado las células HeLa, pero ¿organismos enteros? Hay varios que son fascinantes. Las bacterias, por ejemplo, se dividen por fisión binaria, y en teoría esa línea celular podría seguir para siempre. Aunque incluso ahí hay debates sobre si existe un tipo sutil de envejecimiento o reparto asimétrico de daño. ¿Y animales más complejos? El caso estrella es una medusa, Turritopsis dorni. ¿Qué tiene de especial? Es que es alucinante. Esta medusa, si se encuentra en condiciones chungas, de estrés, puede revertir su ciclo vital. ¿Cómo que revertir? Sí, sí, sus células adultas pueden transformarse de nuevo en células más jóvenes, volver a la etapa de pólipo, que es como la fase bebé de la medusa, y empezar a crecer de nuevo. No me digas. Es como si un humano pudiera volver a ser un bebé y empezar otra vez. Exactamente. Es el único caso conocido de un animal capaz de hacer algo así, biológicamente inmortal en ese sentido. ¡Qué pasada! ¿Algún otro ejemplo curioso? Las hidras. Son unos animalitos de agua dulce muy simples, pero famosos por su capacidad de regeneración brutal. Si las cortas en pedazos, cada pedazo puede regenerar una hidra completa. Y además no muestran signos de envejecimiento. Parecen tener sistemas de mantenimiento celular súper eficientes.
Entonces, si biológicamente es posible no envejecer, como demuestran la medusa esta o la hidra, ¿por qué la mayoría de los animales, incluidos nosotros, sí envejecemos y morimos? ¿Por qué evolucionó la mortalidad? Esa es la gran pregunta evolutiva, y no hay una única respuesta. Hay varias teorías que probablemente se complementan. A ver, Una es la teoría de la acumulación de mutaciones. Dice que las mutaciones genéticas que causan problemas, pero solo tarden la vida, después de que ya te has reproducido, pues la selección natural no las elimina tan fácilmente. No le da tiempo, digamos. vale, tiene sentido. Otra es la pleiotropía antagónica. Suena complicado, pero la idea es que un mismo gen puede tener efectos buenos en la juventud, por ejemplo, ayudar a reproducirse más o a sobrevivir mejor, pero efectos malos en la vejez. La selección favorece el beneficio temprano, aunque luego pagues un precio. ¿Como un pan para hoy, hambre para mañana a nivel genético? Algo así. Y luego está la teoría del soma desechable. Sugiere que hay un reparto de recursos en el cuerpo. Para la evolución es más rentable invertir energía en reproducirse pronto y bien que en mantener el cuerpo, el soma, perfecto para siempre. Una vez pasada la etapa reproductiva, el cuerpo sería, evolutivamente hablando, desechable. Qué poco glamuroso suena eso de soma desechable. Ya, pero ¿podría explicar por qué la naturaleza no invierte en mecanismos de reparación perfectos y eternos para todo el cuerpo? Prioriza pasar los genes a la siguiente generación. Como si la especie importara más que el individuo a largo plazo. En cierto modo, sí. Y esto conecta con otra idea, la de la inmortalidad de la línea germinal. ¿La línea germinal? ¿Te refieres a óvulos y espermatozoides? Exacto. Esas células, las que pasan la información genética a la siguiente generación, sí parecen ser potencialmente inmortales a lo largo de las generaciones. Tienen mecanismos de reparación y mantenimiento del ADN mucho más potentes que las células normales del cuerpo. Claro, tienen que asegurar que la información que pasan está lo más intacta posible. Eso es. El resto del cuerpo, el soma, no necesita esa perfección a tan largo plazo desde el punto de vista evolutivo. Vale, entiendo las pistas biológicas y las teorías evolutivas. Pero la tecnología no se conforma, ¿verdad? Aquí es donde la cosa se pone de ciencia ficción casi. ¿Qué caminos se exploran para lograr la inmortalidad tecnológica? Uf, aquí entramos en un terreno fascinante y muy especulativo. Una de las grandes promesas es la nanomedicina. Robots diminutos curándonos por dentro. Esa es la idea. La visión de Richard Feynman de tragarse al doctor. Imagina nanorobots, máquinas minúsculas, viajando por la sangre, reparando células dañadas una a una, eliminando patógenos, buscando y destruyendo células cancerosas antes de que formen un tumor. Suena increíble. ¿Y eso está cerca? Bueno, hay futuristas como Ray Kurzweil que son muy optimistas. Él predice que para 2030 podríamos tener nanotecnología capaz de empezar a revertir el envejecimiento. Otros son más cautos, claro. Es una apuesta fuerte. ¿Qué más hay sobre la mesa? Luego está la criónica. Congelar a la gente, ¿no? Más bien vitrificar. No es como congelar como un cubito de hielo, que eso daña las células. Se usan crioprotectores para enfriar el cuerpo o solo el cerebro a temperaturas bajísimas, evitando la formación de cristales de hielo. La idea es, Poner la vida en pausa. exacto, ponerla en pausa con la esperanza de que en el futuro, quizá dentro de siglos, la tecnología haya avanzado lo suficiente como para poder reanimar a la persona y reparar el daño que tuviera, incluido el propio envejecimiento. Es una apuesta a larguísimo plazo y con muchas incógnitas. Ya me imagino. Y luego está la opción más radical, diría yo. El volcado de mente. El mind uploading. Sí, esto ya es meterse en harina filosófica de verdad. La idea básica sería escanear un cerebro humano con un nivel de detalle brutal, capturando toda su estructura y conexiones. ¿Y luego? Y luego simular ese funcionamiento en un ordenador superpotente. O quizá una transición más gradual, ir reemplazando partes del cerebro por implantes artificiales hasta que toda tu consciencia, tus pensamientos, tus recuerdos, residan en un sustrato no biológico, en hardware. Pero claro, aquí me lío gordo. Esa simulación, esa copia, ¿sería yo de verdad? ¿O solo un clon digital que cree que soy yo? Exacto. Esa es la pregunta del millón. Filósofos como Nick Bostrom o Anders Sandberg le han dado muchas vueltas. ¿Dónde está la continuidad de la conciencia? ¿Qué es lo que define la identidad personal? ¿Es la materia? ¿El patrón? ¿La información?
Tela marinera. Abre una caja de Pandora de preguntas filosóficas. Totalmente. Y esto nos lleva también a la cibernética en general. Implantes para mejorar capacidades, órganos artificiales. ¿Hasta qué punto podemos reemplazar partes de nosotros mismos y seguir siendo nosotros? Nos convertiríamos en cyborgs inmortales, en algo poshumano. Uf, y supongo que una versión más light de esto sería la inmortalidad digital, ¿no? Dejar nuestros recuerdos y personalidad en la red. Sí, preservar una especie de avatar digital, una huella interactiva basada en nuestros datos. No es lo mismo que seguir viviendo, pero es una forma de perdurar, digamos. Todas estas preguntas sobre la identidad, la conciencia, conectan mucho con cómo se ha pensado la inmortalidad durante siglos, pero desde otro ángulo, el de la religión y la filosofía, centrado en el alma. ¿Correcto? Durante la mayor parte de la historia, la esperanza de inmortalidad no estaba en arreglar el cuerpo o copiar la mente, sino en la creencia en un alma inmaterial que sobrevive a la muerte física. En las religiones abrámicas, por ejemplo, ¿cómo se ve? Pues varía. En el cristianismo, por ejemplo, se habla de que perdimos la inmortalidad física original con la caída, pero la creencia central es la resurrección universal al final de los tiempos. Y ojo, una resurrección que, según muchos teólogos, es tanto espiritual como física, un cuerpo glorificado. No solo el alma flotando por ahí. No, según la corriente principal. El credo habla de la resurrección de la carne. En cambio, en el Islam, el énfasis suele estar más en la inmortalidad espiritual del alma, que va al paraíso, Jannah, o al infierno tras la muerte. El Corán dice claramente, toda alma probará la muerte física. Vale. ¿Y en el judaísmo? Ahí la idea de un alma inmortal separada del cuerpo fue evolucionando. Al principio, el más allá era el Sheol, un lugar sombrío para todos. Pero luego se desarrolló la creencia en una resurrección física futura, sobre todo en la época de los fariseos y en el judaísmo rabínico posterior, ligada a la llegada del Mesías. Entendido. Y si nos vamos a Oriente, a las religiones de la India, la cosa cambia bastante, ¿no? Sí, ahí el concepto clave es la reencarnación o samsara, la idea de un alma inmortal, el Atman, en el hinduismo, que va pasando por distintos cuerpos, en un ciclo de vida, muerte y renacimiento, determinado por el karma. El objetivo final es liberarse de ese ciclo, alcanzar el moksha. O sea, la inmortalidad es del alma, pero ligada a muchos ciclos de vida y muerte. Eso es, aunque curiosamente, en algunos textos y tradiciones yógicas del hinduismo, también se habla de la posibilidad de alcanzar una especie de inmortalidad física o longevidad extrema a través de prácticas espirituales muy avanzadas. ¿Y el budismo? Siempre se dice que niega el yo permanente. Claro, los conceptos budistas de anatta, no yo, la idea de que no existe un alma o yo permanente inmutable, y anicca, impermanencia de todas las cosas, parecen ir en contra de una inmortalidad personal simple. La meta no es que tú vivas para siempre, sino alcanzar el nirvana, extinguir el ciclo del sufrimiento y el renacimiento. Pero aún así, ¿hay alguna idea parecida? Bueno, hay tradiciones muy específicas como el Dokzen en el budismo tibetano que hablan del cuerpo arcoíris. Se supone que es una transformación que pueden lograr grandes maestros al morir, donde el cuerpo físico se disuelve en luz alcanzando un estado inmortal. ¿Es algo muy particular y elevado? No la idea general. Fascinante también. Y si echamos un vistazo rápido a la antigüedad clásica, a Grecia. Pues en la Grecia más arcaica, la inmortalidad era como la de los dioses, física, eterna juventud en el Olimpo o el Elíseo para algunos héroes. El destino común era el Hades, una existencia sombría como sombra sin cuerpo, que era visto como una forma de muerte, no de vida plena. O sea, valoraban mucho el cuerpo. Muchísimo. Pero luego, con filósofos como Platón, se desarrolló la idea de un alma inmortal por naturaleza, distinta y separable del cuerpo mortal. Platón dio varios argumentos en el Fedón. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues argumentaba que el alma aprende recordando ideas de una existencia previa, anamnesis, que es invisible e inmaterial como las formas eternas y por tanto no puede descomponerse como el cuerpo, o que el alma participa de la forma de la vida y por tanto no puede admitir su contrario, la muerte. Y esa idea del alma simple, sin partes, fue importante. Mucho.
La idea de que si el alma no tiene partes, no puede descomponerse y desaparecer, fue recomada por muchos filósofos después. Plotino, Descartes, Leibniz con sus mónadas. Incluso Moses Mendelssohn escribió un diálogo llamado Fedón en el siglo XVIII intentando reforzar los argumentos de Platón. O sea que la filosofía le ha dado muchas vueltas a la inmortalidad del alma. Muchísimas. Desde argumentos basados en el movimiento propio del alma hasta la distinción radical entre pensamiento y materia. Vale, hemos visto la ciencia, la tecnología, la religión, la filosofía. Pero bajando a la tierra, a lo práctico y ético, ¿es siquiera deseable la inmortalidad? ¿Querríamos vivir para siempre? Esa es la gran pregunta ética que se plantea hoy, sobre todo ante los avances científicos. ¿Qué pasaría con los estados vegetativos persistentes si la muerte biológica no llega? ¿Cómo mantendríamos nuestra identidad personal a lo largo de siglos o milenios? ¿No nos volveríamos locos? Claro. Y la desigualdad, ¿no? Sería algo solo para ricos, crearía una brecha social insuperable entre inmortales y mortales. Hay filósofos como Shelley Kagan que argumentan directamente que la inmortalidad sería de hecho indeseable, ¿Por qué? por dos razones principales. O bien, vivir para siempre siendo tú mismo se volvería terriblemente aburrido, un tedio infinito, o bien, para evitar ese aburrimiento, tendrías que cambiar tanto a lo largo de los eones, tus intereses, tus valores, tus recuerdos incluso, que dejarías de ser la persona que eras, perderías tu identidad, aquello que te importaba. Es un dilema complicado. Me recuerda a mitos como el de Titono. Exacto. El que pidió inmortalidad pero se olvidó de pedir juventud eterna y acabó siendo una cigarra decrépita, o el personaje de El inmortal mortal de Mary Shelley, condenado a ver morir a todos sus seres queridos una y otra vez. La cultura está llena de advertencias sobre este deseo. Y el impacto en la sociedad sería brutal, imagino. Tremendo. Piensa que nuestra conciencia de ser mortales, de que nuestro tiempo es limitado, moldea casi todo. Cómo valoramos las cosas, nuestras relaciones, el arte, la religión, nuestras decisiones vitales. Una sociedad donde la muerte por envejecimiento desaparecería sería radicalmente diferente. Ya vemos algunos retos con el envejecimiento de la población actual, ¿no? Pues esto sería a lo bestia. Claro. Y luego las consecuencias más obvias. ¿Qué hacemos con una población que no deja de crecer? ¿El planeta lo aguantaría? ¿Los recursos? Tela marinera. ¿Y a nivel político se está tomando en serio esta búsqueda de la inmortalidad o la extensión radical de la vida? Pues a nivel de grandes programas gubernamentales financiados con dinero público, la verdad es que no mucho. No es una prioridad como curar el cáncer o el Alzheimer hoy. Pero sí hay gente moviéndose, ¿no? Sí, han surgido algunos partidos políticos pequeños en varios países, como Rusia, Estados Unidos, Israel, que tienen como objetivo principal promover la investigación para lograr una extensión radical de la vida. Y hay fundaciones privadas invirtiendo bastante dinero. Pero también habrá críticas a todo esto, supongo. Muchísimas. Y muy importantes, que constan en las fuentes que manejamos. Desde la ética social y política se advierte, como decíamos, del riesgo brutal de desigualdad, que esto se convierta en el privilegio definitivo de una élite ultrarrica, creando una brecha insalvable con el resto de la humanidad. Que aumente la estratificación social a niveles nunca vistos. Exacto. Algunos autores lo ven incluso como la máxima expresión de la lógica capitalista, intentar mercantilizar y privatizar hasta la propia vida y la muerte, generando beneficios para unos pocos a costa de agravar problemas globales. Son puntos de vista críticos que hay que tener muy en cuenta. Entendido. Bueno, para ir cerrando este viaje tan intenso, podríamos recordar brevemente algunos símbolos universales de esta idea de inmortalidad, ¿no? Sí, un apunte rápido. Tenemos el ancre egipcio, la llave de la vida, la cinta de Mobius o el uróboros, la serpiente que se muerde la cola, como símbolos de ciclo infinito y eternidad. El fénix, claro, renaciendo de sus cenizas. El fénix, por supuesto. Incluso el pavo real, que en el cristianismo primitivo era símbolo de incorruptibilidad y resurrección. O el color melocotón en China, asociado a la longevidad y la inmortalidad. Pues sí que ha sido un viaje increíble. Desde medusas que le dan la vuelta al tiempo, hasta promesas de resurrección, pasando por sueños de nanobots y copias digitales, y aterrizando en dilemas éticos que nos tocan muy de cerca. La verdad es que la inmortalidad está ahí, en la encrucijada de la ciencia, la fe, la filosofía, la política, nuestra propia estructura social.
parece que buscar trascender nuestros límites, de una forma u otra, es algo profundamente humano. Sí, es una constante. Y quizás la reflexión final que podríamos dejar en el aire es esta. Si la ciencia, algún día, lograra vencer a la muerte biológica, si alcanzáramos esa famosa velocidad de escape, ¿seguiríamos siendo humanos, tal y como nos entendemos ahora? Buena pregunta. ¿O es precisamente nuestra finitud, la conciencia de que el tiempo se acaba, lo que da forma, sentido y quizá valogra nuestra existencia? A lo mejor la pregunta clave no es solo cómo vivir para siempre, sino ¿para qué querríamos hacerlo? Una pregunta potente, sí señor, para seguir dándole vueltas. Pues con esa reflexión lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el complejo mundo de la inmortalidad. Un placer, como siempre. Esperamos que todas estas ideas den que pensar y que hablar. Hasta la próxima. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un sistema, absolutamente esencial, el aparato digestivo humano. Tenemos como base un extracto muy detallado de Wikipedia, que la verdad desglosa este proceso que es, complejo y fascinante a partes iguales. Nuestra misión hoy es seguir el viaje de la comida, o sea, desde que entra por la boca hasta que eliminamos los desechos. Vamos a ver los órganos, qué hacen, cómo lo hacen y seguro que alguna sorpresa nos llevamos. ¿Empezamos a desgranar esto? Exacto. Y no solo veremos las piezas, la anatomía, ¿sabes? El tubo y tal. Iremos a la química, a la mecánica, a las hormonas, los nervios. Toda esa coordinación brutal que hace falta para que un filete se convierta en energía y en material para nosotros. Y nos centraremos, como has dicho, en esas tres fases clave. La cefálica, que es antes de comer siquiera, la gástrica en el estómago y luego la intestinal, que es donde está el meollo de la absorción. De acuerdo. Pues venga, arranquemos por el principio, la boca. Pero has dicho que empieza antes. ¿Cómo es eso? ¿La fase cefálica? Eso es, la fase cefálica es casi magia. El simple hecho de ver comida rica, olerla, incluso pensar en ella, eso ya manda señales del cerebro al estómago para que empiece a prepararse, a producir jugo gástrico. El cuerpo anticipándose, ¿sabes? Anda, qué curioso. Y luego ya, claro, cuando metes el alimento en la boca, ahí sí empieza la acción directa. La masticación, que es lo mecánico, romperlo todo, y la saliva, que ya empieza con la química. La saliva. Sí, yo siempre pienso que es como agüilla. Pero por lo que leo aquí es bastante más compleja. Muchísimo más. La producen varias glándulas, ¿eh? Y es un cóctel. Lleva enzimas súper importantes. Una que empieza a romper los hidratos de carbono complejos, pues el almidón del pan, la pasta. Ya en la boca. Y otra, la lipasa lingual, que empieza con las grasas. Esto es muy importante sobre todo en los bebés. Ah, mira. Y además, claro, lubrica para que traguemos bien, limpia, tiene defensas, inmunoglobulinas. Y espera, que aquí veo un detalle que me ha dejado loca. Una proteína, aptocorrina. ¿Y qué hace? Proteger la vitamina B12, Se une a ella para que el ácido del estómago no se la cargue luego. como un guardaespaldas, ¿no? Desde el minuto 1. Es un ejemplo perfecto de lo bien pensado que está todo, ¿verdad? Y en esta fase, la lengua es fundamental. No solo para saborear, claro, salado, dulce, umami, y decidir si algo está bueno o es peligroso. Es que es un músculo súper hábil. Mueve la comida, la mezcla con la saliva, la coloca para tragar. Junto con los dientes, claro. Los incisivos que cortan, los caninos desgarran y los molares a triturar. Supongo que romperlo todo en trocitos es clave, ¿no? Absolutamente. Es pura lógica física y química. Si aumentas la superficie del alimento, Ajá. las enzimas, como las de la saliva, pues tienen mucho más sitio por donde atacar. Trabajan mejor, más rápido. Todo eso junto es lo que llamamos el bolo alimenticio. Y justo antes de tragar hay un guardián, has dicho antes. La epiglotis. Suena importante. Lo es vital. Imagínate como una pequeña tapa, hecha de cartílago, que está ahí, en la base de la lengua. Al tragar, ¡zas!, baja automáticamente y cierra la entrada a la tráquea, al tubo del aire. Ah, no, claro. Es un seguro de vida.
para que la comida siga su camino hacia el esófago y no se nos vaya al pulmón. Un fallo ahí, es peligroso. Es el atragantamiento. Vale, o sea, bolo formado, la epiglotis asegura la vía y tragamos. El bolo baja, pasa por la faringe que compartimos con el aire y llega al esófago. Eso es. El esófago es básicamente un tubo muscular, unos 25 centímetros más o menos. Aquí ya no hay digestión química, ¿eh? Su trabajo es transportar. Y lo hace con el peristaltismo. Peristaltismo. Son como ondas, contracciones musculares rítmicas, coordinadas, que empujan el bolo hacia abajo. Fíjate que aunque estuvieras boca abajo, la comida bajaría al estómago. No es solo por gravedad. Anda, qué curioso eso. Y tiene controles, puertas, esfínteres. Sí, dos muy importantes. Uno arriba, el esofágico superior, que se relaja para dejar pasar el bolo al tragar. Y otro abajo, justo antes de entrar al estómago, el esfínter esofágico inferior. Este es clave, ¿Por qué? porque normalmente está cerrado, bien cerrado. Impide que el contenido del estómago, que es muy ácido, suba hacia el esófago. Cuando ese esfínter no cierra bien, pues tenemos el ardor, el reflujo gastroesofágico. Entendido. Así que el bolo cruza esa puerta inferior y al estómago, ese órgano en forma de J, que parece como el centro de procesado intensivo. Totalmente. El estómago es una pasada de órgano. Por un lado, es músculo puro. Se contrae, mezcla el bolo con el jugo gástrico, lo remueve todo, le da caña, hasta que lo convierte en una papilla semilíquida. Eso es el quimo. Y por otro lado, es una fábrica química. El famoso jugo gástrico. Sé que es ácido, muy, muy ácido. ¿Por qué necesita ser tan ácido? Pues principalmente por el ácido clorhídrico. Esa acidez tan bestia tiene, digamos, dos misiones principales. La primera es un desinfectante potentísimo. Se carga un montón de bacterias y bichos que nos tragamos con la comida. Y la segunda, que es crucial para la digestión, crea el ambiente perfecto para que se active una enzima súper importante, la pepsina. La pepsina es la que empieza a romper las proteínas. Se libera inactiva como pepsinógeno y es el ácido el que la enciende. Pero, a ver, si es tan ácido y tiene enzimas que comen proteínas, ¿cómo no se digiere el estómago a sí mismo? Que también es proteína, ¿no? Muy buena pregunta. Esa es la clave, la protección. La pared del estómago tiene un truco genial. Segrega una capa bien gorda de moco, un moco alcalino que neutraliza el ácido justo en la superficie de la pared. Ah, Así la protege del ataque químico y de la propia pepsina. Es un equilibrio muy fino, ¿eh? Si ese equilibrio se rompe, pues ahí vienen los problemas. Las úlceras, por ejemplo. ya. Y aquí es donde entra en juego esa bacteria, la Helicobacter pylori, que se descubrió no hace tanto, relativamente. Esa bacteria puede debilitar la capa de moco y está detrás de muchísimas úlceras pépticas. Ah, mira, ya conectamos con la clínica. Interesante. Aparte de proteínas, ¿se empieza a digerir algo más en el estómago? Un poquito las grasas. Hay otra enzima, la lipasa gástrica, pero vamos, su papel es bastante menor comparado con lo que vendrá después en el intestino. Y ojo, no nos olvidemos de otra función súper importante, aunque menos famosa. El estómago produce el factor intrínseco. Factor intrínseco. Sí, es una sustancia esencial para que luego, mucho más abajo en el ileón, podamos absorber la vitamina B12. Sin ese factor intrínseco del estómago, aunque comas B12 a montones, tu cuerpo no la puede pillar. Ahí se necesita esa llave. Factor intrínseco, haptocorrina. La B12 necesita un buen equipo por lo que veo. ¿Y el estómago? ¿Es elástico? ¿Cabe mucha comida? Sí, tiene unos pliegues por dentro, las arrugas gástricas, que le permiten estirarse un montón. Puede llegar a albergar 1 litro de comida, o incluso más. Y ya al final, la salida del quimo hacia el intestino delgado está controlada por otra puerta muscular, el esfínter pilórico, que se va abriendo poco a poco para vaciar el estómago gradualmente. Bien, hemos seguido la comida por el tubo principal hasta la salida del estómago. Pero ahora, dices, entran en juego unos órganos accesorios. Son cruciales, pero la comida no pasa por ellos, ¿no? El hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Eso es. Son como los equipos de apoyo logístico. Indispensables. Sin ellos, la digestión se quedaría a medias. Empecemos por el hígado. Es un órgano enorme, el segundo más grande del cuerpo, y hace 1000 cosas. Para la digestión, su tarea clave es producir la bilis. Bilis. Siempre la oigo nombrar, sobre todo con las grasas. ¿Qué hace exactamente? Pues mira, la bilis es como
El Fairy de las grasas. Actúa como un detergente. Imagina que echas aceite en agua. Se forman gotas gordas, ¿verdad? Pues la bilis, con sus sales biliares, rompe esas gotas enormes de grasa que vienen del estómago en miles y miles de gotitas minúsculas. Ese proceso se llama emulsificación. Ah, claro. Como cuando lavas los platos, que el jabón rompe la grasa. ¡Qué buena analogía! Exacto. Al hacer las gotas de grasa mucho más pequeñas, la superficie de contacto se multiplica una barbaridad. Entiendo. Y esto es vital para que las enzimas que sí digieren las grasas, las lipasas, puedan trabajar bien. Si no, actuarían solo en la superficie de las gotas gordas. Sin bilis, absorberíamos fatal las grasas, y también las vitaminas que van con ellas, como la vitamina K. Y el hígado produce la bilis. Pero, ¿dónde se guarda? Ahí entra la vesícula biliar, ¿no? Esa bolsita verde que a veces da problemas. Correcto. La vesícula es como el almacén. Está pegadita al hígado. Ahí la bilis se guarda y además se concentra. Se le quita agua para hacerla más potente. Cuando comemos algo con grasa, el intestino detecta esa grasa y libera una señal, una hormona llamada colecistoquinina, o CCK. CCK. Esa hormona le dice a la vesícula, espabila, contráete y suelta la bilis. Y la bilis viaja por unos tubitos, los conductos biliares, hasta el intestino delgado, justo donde está llegando el quimo ácido del estómago. Vale. Y a veces se forman piedras ahí, ¿no? Los cálculos. Sí, a veces si la bilis se desequilibra, si tiene demasiado colesterol o bilirrubina, pues se pueden formar esos cálculos, las famosas piedras en la vesícula. Entendido. El tercer ayudante, el páncreas. Yo sé que tiene que ver con la insulina y el azúcar, pero ¿y en la digestión? Pues el páncreas es una glándula mixta, tiene dos trabajos. La parte endocrina sí produce insulina y glucagón para controlar el azúcar en sangre, pero la parte exocrina, que es la que nos interesa aquí, produce el jugo pancreático. Y ese jugo es oro líquido para la digestión. Tiene dos componentes clave, bicarbonato y un arsenal de enzimas digestivas potentísimas. ¿Bicarbonato? Supongo que para neutralizar todo ese ácido que viene del estómago, ¿no? Precisamente, el quimo llega muy ácido, pH muy bajo. El bicarbonato del páncreas lo neutraliza, sube el pH. Y esto es fundamental porque las enzimas que van a trabajar ahora en el intestino necesitan un ambiente menos ácido para funcionar bien. Y luego están las enzimas. El páncreas fabrica las herramientas más potentes para romperlo todo. Carbohidratos, amilasa pancreática, proteínas, tripsina, quimiotripsina y sobre todo grasas. La lipasa pancreática es la estrella de la digestión de grasas. Pero si son tan potentes, ¿no hay peligro de que el páncreas se digiera a sí mismo, como pasaba con el estómago y el ácido? Otra excelente cuestión. El sistema es muy listo. El páncreas no libera estas enzimas ya activas y listas para comerse lo que pillen. Las libera en forma inactiva, como proenzimas o zimógenos, con el seguro puesto, digamos. Ah, vale. Solo cuando llegan al intestino delgado, en un entorno ya seguro y controlado, se activan. Hay una enzima en la pared intestinal que activa una de ellas, y esa luego activa a las demás en cascada. Es un mecanismo de protección vital para el páncreas. ¡Qué pasada de control! O sea, recapitulando, sale el quimo ácido del estómago, entra en el duodeno, la primera parte del intestino delgado, y ahí, ¡zas!, le cae encima la bilis del hígado y la vesícula y el jugo del páncreas con bicarbonato y enzimas desactivadas que se activan allí mismo. Menudo cruce de caminos. Es el gran centro de mezcla y procesamiento químico. A partir de aquí, en el resto del intestino delgado, no solo se termina de romper todo en sus unidades más básicas, azúcares simples, aminoácidos, ácidos grasos, sino que ocurre lo más importante, la absorción, pasar esos nutrientes a nuestro cuerpo. El intestino delgado, me suena que es larguísimo, ¿no? Pero estrecho. Sí, es la parte más larga de todo el tubo digestivo. Puede medir varios metros, 6 o 7 metros, en un adulto. Aunque es más estrecho que el grueso, sí. Y lo increíble es su interior. No es un tubo liso, para nada. Está diseñado para tener una superficie de absorción gigantesca. ¿Cómo? Pues mira, primero tiene unos pliegues grandes, como ondulaciones. Luego, sobre esos pliegues hay millones de proyecciones pequeñitas, como dedos de guante, que se llaman vellosidades o villi. Ajá. Y espera, que no acaba ahí. Cada célula que recubre esas vellosidades tiene en su superficie miles de microproyecciones aún más pequeñas, las microvellosidades. Madre mía.
Todo eso junto hace que la superficie real por donde absorbemos sea enorme. Se calcula que como una pista de tenis. Una pista de tenis dentro de la tripa. ¡Qué barbaridad! Es increíble. ¿Y cómo se absorbe todo eso? ¿Por dónde va? Pues los nutrientes más pequeños, como los azúcares simples, la glucosa y los aminoácidos de las proteínas, atraviesan las células de las vellosidades y entran directamente en los capilares sanguíneos que hay allí mismo. Y de ahí por la sangre van directos al hígado, que es como la gran estación de procesamiento central. Vale, azúcares y aminoácidos a la sangre y al hígado. ¿Y las grasas? Dijiste que eran más complicadas. Con las grasas es un poco distinto, sí. Los productos de su digestión, ácidos grasos y monoglicéridos, se absorben en las células intestinales, pero ahí dentro se vuelven a juntar y se empaquetan en unas partículas más grandes, como unas boritas de transporte, que se llaman kilomicrones. Kilomicrones. Vale. Estos paquetes son demasiado grandes para meterse en los capilares sanguíneos, finitos, así que usan otra vía. Se meten en unos vasos especiales que hay en el centro de cada vellosidad, que no son de sangre, sino del sistema linfático. Se llaman vasos quilíferos o lacteales. Lacteales, lácteo, tiene que ver con la leche. Exacto. Porque ese líquido linfático, cuando va cargado de grasa recién absorbida, los kilomicrones, tiene un aspecto blanquecino lechoso. A ese líquido se le llama quilo. Anda, qué curioso. Quimo la papilla, kilo el líquido lechoso con grasa. Eso es. Y ese quilo viaja por el sistema linfático, que es como una red paralela a la sanguínea, y finalmente desemboca en la sangre cerca del corazón, saltándose ese primer paso por el hígado que sí hacen los azúcares y aminoácidos. Mientras todo esto pasa, el intestino delgado no está quieto, ¿eh? Tiene unos movimientos de mezcla, llamados de segmentación, que van como apretando y soltando segmentos para asegurar que el quimo esté siempre en contacto con la pared para absorber bien. Ujú. Y las diferentes partes del intestino delgado. Has mencionado duodeno, luego yeyuno e ilion. Hacen cosas distintas. Sí, hay una cierta especialización, digamos. El duodeno, la primera parte, es sobre todo zona de mezcla y neutralización del ácido. Ahí llegan la bilis y los jugos pancreáticos. El yeyuno, que es la parte media y la más larga, es donde se produce la mayor parte de la absorción de casi todo. Azúcares, aminoácidos, la mayoría de las grasas. Ujú. Y el ilion, la parte final, está más especializado en absorber cosas concretas que han quedado. La vitamina B12, que necesita ese factor intrínseco que venía del estómago, las sales biliares, que se reabsorben para volver al hígado y reutilizarse, muy eficiente, y cualquier nutriente que se hubiera escapado antes. O sea que un problema ahí, en el ileón, podría afectar a la B12 o al reciclaje de bilis. Exacto. O problemas más generales, como la enfermedad celíaca, que daña las vellosidades en todo el intestino delgado, pues causa una mala absorción generalizada. Es lógico. Vale. El intestino delgado ha hecho su gran trabajo de sacar todos los nutrientes. ¿Qué pasa con lo que queda de esa papilla inicial? Pues lo que queda, que ya es básicamente agua, electrolitos, fibra no digerible y restos celulares y bacterias, pues pasa al intestino grueso. Hay una válvula entre el ileón y el grueso, la válvula ileocecal, que controla ese paso. La primera parte del grueso es el ciego, que es como un fondo de saco, donde por cierto se une el famoso apéndice. El apéndice, sí. Que no se sabe muy bien para qué sirve. ¿O sí? Bueno, se piensa que podría ser un reservorio de bacterias buenas, de la microbiota, pero sí, su función no está del todo clara. El caso es que el material de desecho entra en el intestino grueso. ¿Y el grueso? Su función principal ya no es absorber nutrientes como el delgado. Entonces, ¿cuál es? Exacto. Ya no absorbe nutrientes de forma significativa. Sus funciones principales son otras. Primero, absorber la mayor parte del agua que queda, y también electrolitos como el sodio y el cloro. Esto ayuda a compactar los restos y formar las heces. O sea, seca los desechos, digamos. Eso es. Y segundo, y esto es importantísimo, es el hogar de nuestra microbiota intestinal. Billones y billones de bacterias que viven ahí, en el colon sobre todo. La microbiota. Madre mía, se habla muchísimo de ella últimamente. ¿Qué hacen todas esas bacterias ahí dentro? Pues hacen un montón de cosas útiles. Fermentan la fibra que nosotros no podemos digerir y de esa fermentación sacamos algo de energía y compuestos beneficiosos. Producen algunas vitaminas importantes como la vitamina K y algunas del grupo B. Nos protegen compitiendo con bacterias malas que podrían intentar instalarse. Y, lo que se está viendo cada vez más, interactúen muchísimo con nuestro sistema inmunitario y con nuestro metabolismo general.
Es un ecosistema súper complejo y vital. Fascinante. ¿Y el paso por el intestino grueso es mucho más lento que por el delgado? Muchísimo más lento, sí. Si en el delgado el quimo tarda unas 4 o 8 horas en recorrerlo, Ajá. en el grueso el material puede estar entre 30 y 40 horas, o incluso más. Vaya. Las contracciones aquí son diferentes. Son más lentas, diseñadas para mezclar el contenido y exponerlo a la pared para que absorba agua, y luego unas contracciones más potentes que mueven la masa de heces hacia adelante, hacia el final. El colon tiene una estructura peculiar, con unas bolsas llamadas austras que ayudan en este proceso lento de mezcla y absorción. Va pasando por el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoida, hasta llegar al recto. ¿Y al último paso? El recto almacena las heces y la defecación. Exacto. Cuando las heces llegan y distienden el recto, se activa un reflejo. Eso nos da la señal de que tenemos que ir al baño. Y si el momento y el lugar son adecuados, pues relajamos voluntariamente el esfínter externo del ano y unas contracciones coordinadas expulsan las heces. Es el final del viaje. Todo este viaje, desde la boca hasta el final. Requiere una coordinación y una energía tremendas, imagino. Sin duda. El aparato digestivo es un gran consumidor de energía, sobre todo después de comer. Recibe muchísima sangre. Las arterias que lo irrigan son importantísimas. Y el control. El control es una maravilla de la complejidad. Tenemos por un lado las hormonas que actúan como mensajeros químicos, ¿recuerdas? La gastrina en el estómago, la CCK para la vesícula. Sí. Y luego está el sistema nervioso. El cerebro mandando órdenes a todo. El cerebro participa, claro, a través del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, que pueden acelerar o frenar la digestión. El nervio vago es clave aquí. Pero lo realmente alucinante es que el intestino tiene... Su propio cerebro. ¿Cómo? Su propio cerebro. Bueno, se le llama así a veces, el segundo cerebro. Es el sistema nervioso entérico. Es una red neuronal increíblemente compleja, con millones de neuronas, dentro de las propias paredes del esófago, estómago e intestinos. ¿Millones de neuronas ahí mismo? Sí, más neuronas que la médula espinal, fíjate. Y esta red es capaz de coordinar muchísimas funciones digestivas, movimientos, secreciones, de forma bastante autónoma. Obviamente está conectada y se comunica con el cerebro principal, pero tiene una independencia sorprendente. Un segundo cerebro en la tripa. Eso sí que es un titularazo. Y explica muchas cosas de esa conexión intestino-cerebro de la que se oye hablar tanto, ¿no? El eje intestino-cerebro. Exacto. Es una autopista de información en doble sentido. Lo que pasa en el intestino afecta al cerebro, estado de ánimo, estrés, y lo que pasa en el cerebro afecta al intestino, la típica diarrea nerviosa. Es un campo de investigación súper activo ahora mismo. Viendo toda esta complejidad, toda esta maquinaria tan fina, no me extraña que puedan surgir problemas. La fuente mencionaba unos cuantos: reflujo, úlceras, Claro. problemas de absorción como la celiaquía, las enfermedades inflamatorias como el Crohn o la colitis ulcerosa, el síndrome de intestino irritable que es tan común, cánceres digestivos también. Es un sistema que trabaja sin parar, expuesto a todo lo que comemos, al estrés, a infecciones. Así que sí, es lógico que sea susceptible a muchos trastornos. Algunos son más leves o funcionales, como el intestino irritable, y otros son orgánicos y más graves, como las enfermedades inflamatorias o el cáncer. El conocimiento sobre ellos ha avanzado una barbaridad, por suerte. Y la historia de cómo hemos llegado a entender todo esto también tiene su miga, ¿no? Muchísima. Piensa que partimos de descripciones anatómicas antiguas, hasta llegar a experimentos increíbles como los de un médico americano, William Beaumont, en el siglo XIX. ¿Qué hizo? Tuvo un paciente con una herida de bala en el estómago que no cerró del todo, dejó una fístula. Y Beaumont pudo literalmente mirar dentro del estómago, meter comida atada a un hilo, sacar muestras de jugo gástrico, observación directa. ¡Qué fuerte! Un poco gore, pero... Pero súper valioso científicamente. Luego se descubrió el ácido clorhídrico. Pavlov estudió los reflejos nerviosos de la digestión. Se fueron identificando las hormonas como la gastrina. Y más recientemente, el papel de bacterias como la Helicobacter pylori en las úlceras o toda la revolución de la micromiota y el eje intestino-cerebro. Ha sido un camino largo y fascinante. Pues sí, la verdad es que hemos hecho un viaje bastante completo por esta maravilla de la ingeniería biológica que es el aparato digestivo. Desde esa anticipación de la fase cefálica, pasando por la trituración y la química en boca y estómago, la ayuda crucial del hígado y el páncreas, la increíble absorción en el intestino delgado, el papel del grueso con el agua y la microbiota, hasta el control nervioso tan complejo.
La coordinación entre química, mecánica, nervios y hormonas es asombrosa. Totalmente. Queda claro que no es solo un tubo por donde pasa la comida. Es un ecosistema inteligente, interactivo, superregulado. Y esto nos lleva, quizá, a una reflexión final, ¿no? Conectando con ese segundo cerebro del que hablábamos y con la microbiota. Si tenemos un sistema nervioso propio en el intestino, y si albergamos billones de microbios con los que estamos en diálogo constante, ¿hasta qué punto la salud de nuestro intestino, y no me refiero solo a no tener úlceras o diarrea, sino a tener una microbiota equilibrada, una buena barrera intestinal, una buena comunicación con el cerebro, podría ser fundamental para nuestro bienestar general? Mucho más allá de la simple digestión. Hablamos de inmunidad, de metabolismo, incluso de salud mental. Es un campo apasionante y que yo creo nos va a dar muchas sorpresas en los próximos años. Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a meter de lleno con los solsticios. Tenemos un montón de información interesante para ver qué son, por qué pasan y, bueno, qué significan para nosotros, ¿no? Exacto. La idea es ir un poco más allá de lo básico, entender la mecánica celeste, cómo se relaciona con las estaciones, que eso siempre lía un poco, Sí, es un tema recurrente. y sobre todo, por qué han sido tan importantes para tantas culturas. Vamos a buscar esos detalles, esas conexiones. Perfecto, pues vamos allá. Vale, pues empecemos por el principio. Solsticio, ¿qué es exactamente? Suena así como muy astronómico. Y lo es. A ver, imagina que miras el sol cada día a mediodía durante todo el año. Ujú. Verás que su punto más alto sube y baja, ¿verdad? Pues el solsticio es justo el momento en que llega a su punto E, más extremo, o al norte o al sur visto desde aquí. Vale. Ocurre 2 veces al año, una en junio y otra en diciembre. Y esto, que quede claro, no es porque el Sol haga cosas raras, sino por la Tierra, por cómo está inclinada, la famosa inclinación. Exactamente. Esa es la clave de todo, ¿eh? De los solsticios y de las estaciones. El eje de la Tierra no está recto respecto a la órbita, está inclinado. Unos 23 grados y pico, ¿no? Eso es, unos 23,44 grados. La oblicuidad de la eclíptica, se llama técnicamente. Y esa inclinación hace que un hemisferio reciba la luz del Sol más de lleno, durante medio año, El verano de ese hemisferio. claro, y el otro hemisferio durante la otra mitad. El solsticio es justo el punto donde esa inclinación tiene su máximo efecto, digamos, hacia el Sol o en contra. ¿Tiene sentido? Y el nombre, solsticio, creo que venía del latín, ¿no? Algo como sol quieto. Siempre me ha llamado la atención. Sí, es una descripción genial de lo que parece desde aquí. Del latín sol y sistere, quedarse quieto, detenerse. ¿Y por qué quieto? Pues porque cerca de los solsticios, si mides la altura máxima del Sol cada día, ese cambio de altura se vuelve lentísimo, casi no se nota. Ah, claro. Parece que el Sol frena su viaje hacia el norte o hacia el sur antes de empezar a ir en la otra dirección. Por eso, sol quieto. Ya. De hecho, en otras lenguas antiguas había palabras parecidas, como sunsted en inglés antiguo, que es lo mismo, parada del sol. Entendido. Vamos a la conexión clave. Las estaciones. Que todavía hay gente que piensa que en verano estamos más cerca del Sol. Sí, ese es el mito clásico. Pero no, es la inclinación, como decías. Exacto. La distancia varía un poquito, pero no es la causa principal. Para nada. Es la inclinación. Cuando tu hemisferio está inclinado hacia el sol, Verano. los rayos dan más directos, más concentrados. Calientan más. Es como una linterna. Si la pones recta, la luz es intensa. Si la inclinas, se dispersa. Vale, buen ejemplo. Pues eso es el verano. Y en invierno al revés. El hemisferio está inclinado hacia afuera, los rayos llegan más de lado, más rasantes y calientan menos. Entendido. Piensa también en el punto subsolar. El punto subsolar. Sí, el sitio exacto de la Tierra donde el Sol está justo encima, en el cénit, al mediodía. Vale. En el solsticio de junio, ese punto está lo más al norte que puede llegar, 23,44 grados norte, el trópico de Cáncer. Ajá. Y en diciembre lo más al sur, 23,44 grados sur,
el trópico de Capricornio. Esos trópicos marcan, digamos, los límites del viaje norte-sur del Sol. Y claro, todo esto se nota en algo muy obvio. ¿Cuánto dura el día? El solsticio de verano será el día más largo y el de invierno el más corto. Correcto, correctísimo. Al menos fuera de los trópicos. El solsticio de verano junio, aquí en el norte, diciembre en el sur, es el día con más horas de luz. El día más largo. Y el de invierno al revés, el día más corto, la noche más larga. Y en los polos ya es espectacular, imagino. Sí, ahí los efectos son máximos. En el círculo polar ártico, por el solsticio de junio, tienes el sol de medianoche. El sol no se pone. 24 horas de luz. Exacto. Y mientras en la Antártida, noche polar, oscuridad total. 6 meses después, pues se cambian las tornas. Vaya. Oye, un detalle que leí, ¿es verdad que el día más caluroso del verano o el más frío del invierno no son justo en el solsticio? Muy buena observación. Es cierto, suelen venir con un poco de retraso, unas semanas o incluso un mes después. ¿Y eso por qué? Por la inercia térmica de la Tierra. Piensa en los océanos, la atmósfera, tardan en calentarse o enfriarse del todo, no responden instantáneamente al máximo o mínimo de luz solar. Ah, claro, como un radiador, que tarda en calentar la habitación aunque ya esté encendido. Justo, la Tierra tiene esa inercia. Entendido. Otro tema que a veces lía. Los nombres. Decimos solsticio de verano e invierno. Pero claro, es verano en un sitio e invierno en otro a la vez. Hay formas de evitar esa ambigüedad. Sí, es un buen punto, porque la experiencia es totalmente opuesta en cada hemisferio. Hay alternativas más universales, digamos. A ver, Una muy sencilla es usar el mes. Solsticio de junio y solsticio de diciembre. Eso es bastante claro para casi todo el mundo, aunque claro, asume el calendario gregoriano. vale, esa es fácil. Otra más técnica, pero útil en astronomía, es indicar la dirección. Solsticio norte para junio, cuando el sol está más al norte. Y solsticio sur para diciembre. Exacto. Esta sirve hasta para otros planetas. Interesante. Y luego están los nombres históricos, los astrológicos. Primer punto de Cáncer para junio, primer punto de Capricornio para diciembre. Ah, sí, los trópicos. Esos nombres se pusieron hace milenios, cuando el Sol sí estaba en esas constelaciones en esas fechas. Pero aquí viene lo curioso, ¿Qué pasa? que ya no está ahí. ¿Cómo que no? O sea, ¿el trópico de Cáncer no está en Cáncer? Pues no, ya no coinciden las fechas con las constelaciones que les dieron nombre, Pero, ¿por qué? por un fenómeno llamado precesión de los equinoccios. Es un baile muy lento del eje de la Tierra. Luego, si quieres, entramos en eso. Pero el resultado es que las constelaciones de fondo van cambiando a lo largo de los siglos. Vaya. O sea que es como una reliquia histórica el nombre. Exacto. Hoy, en el solsticio de junio, el Sol está en Tauro. ¡Anda! ¿En Tauro? Sí. Y en diciembre, en Sagitario. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! O sea que hasta los nombres tienen su historia cósmica detrás. Fíjate. Antes mencionaste también algo de Asia Oriental, ¿no? Allí, ¿cómo lo llaman? Ah, sí. Su enfoque es interesante. En China, Japón, Corea, Vietnam, usan un sistema de 24 términos solares. Y para ellos, los solsticios marcan la mitad de la estación, no el principio. La mitad. Curioso. Sí. Al solsticio de verano, sobre el 21 de junio, lo llaman Sha-Tzi en chino, Geshi en Japón, y significa el extremo del verano. El punto álgido. Eso es. Y el de invierno, sobre el 23 de diciembre, Dongxi o Toyi, el extremo del invierno. Ese carácter, Shioji, significa eso, extremo, culminación. Extremo del verano, extremo del invierno. Me gusta, es muy gráfico. Y esto nos lleva directos a la importancia cultural, porque está claro que estos puntos de inflexión no pasaban desapercibidos. Para nada. Imagínate las civilizaciones antiguas. Dependían totalmente de los ciclos de la naturaleza. Claro, la agricultura, la caza. Saber cuándo venía el día más largo o el más corto era vital. Para sembrar, para cosechar, para prepararse para el invierno. Era información crucial para sobrevivir y organizarse. Y más allá de lo práctico, el simbolismo, ¿no? Totalmente. El solsticio de invierno, la noche más larga, a menudo simboliza la muerte y el renacimiento, la oscuridad, pero también la esperanza de que la luz vuelve. Y el de verano, la plenitud. Exacto. La abundancia, el poder máximo del sol. Es normal que tantas culturas hayan construido rituales, fiestas, celebraciones alrededor de estas fechas. ¿Puedes darnos algún ejemplo así llamativo? Sin hacer una lista infinita, claro. Pues mira, uno que todo el mundo conoce.
Stonehenge en Inglaterra. Claro. Las piedras están alineadas con la salida del sol en el solsticio de verano y la puesta en el de invierno. Eso te dice, hace miles de años, lo importante que era para ellos, aunque aún debatimos para qué exactamente lo usaban. Sigue siendo un misterio, en parte. Luego, en Asia Oriental, el solsticio de invierno, el Dongchi que mencionamos, es un festival importante, de reunión familiar, de celebrar que los días empiezan a alargarse otra vez. Un momento positivo, de cambio de ciclo. Sí, y en Sudamérica, por ejemplo, los Aymara celebran su Año Nuevo Andino el 21 de junio, justo en el solsticio de invierno austral. Se juntan en sitios sagrados como Tiwanaku, en Bolivia, para ver salir el sol. ¡Qué bonito! Y los Mapuche, en Chile y Argentina, tienen el Huetripantu, el Año Nuevo o Retorno del Sol, también por el solsticio de invierno, sobre el 24 de junio. Son formas de conectar con esos ciclos. Es increíble ver cómo culturas tan diferentes y lejanas en el tiempo y el espacio coinciden en observar y celebrar lo mismo, ¿eh? Es que es un pulso fundamental del planeta. Oye, volviendo a la observación, si decías que el Sol se para, ¿cómo narices sabían cuándo era el momento exacto antiguamente? Me imagino que sería complicadísimo. Tienes toda la razón. Era muy difícil con herramientas básicas, precisamente porque el cambio es mínimo. ¿Cuánto de mínimo? Pues mira, la posición del Sol norte-sur, la declinación, cambia menos de 30 segundos de arco al día cerca del solsticio. 30 segundos de arco. Eso es, nada. Prácticamente nada, a simple vista. Imagina intentar ver si el Sol ha subido o bajado menos que el grosor de un pelo a la distancia del brazo. Imposible. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues los astrónomos más finos, como los griegos, seguramente usaban métodos de interpolación. Interpolar. Sí, o sea, medían la altura del Sol al mediodía durante semanas, antes y después de la fecha que esperaban. Buscaban 2 días, uno antes y otro después, que tuvieran la misma altura solar. Ah, vale. Y decían, vale, pues el solsticio tiene que estar justo en medio de estos 2 mediodías. Así podían estimar la fecha con una precisión de un día, quizá mediodía como mucho. Pero el instante exacto, imposible. Y con problemas añadidos como la atmósfera, imagino. Claro, la refracción atmosférica, que te distorsiona la posición del Sol cuando está bajo en el horizonte, era un lío. ¿Y hoy cómo se hace? Con ordenadores y telescopios. Hoy, claro, la astronomía moderna lo clava. Se calcula el instante exacto en que la longitud celeste geocéntrica aparente del Sol. Uf, qué nombre. Sí, bueno, básicamente su posición exacta en su camino anual vista desde la Tierra alcanza un ángulo concreto. 90 grados para el solsticio de junio norte o 270 grados para el de diciembre sur. Y la fecha exacta varía un poco, ¿no? Por los años bisiestos y eso. Exacto. Como nuestro calendario no encaja perfecto con la órbita, pues baila un poco. Entre el 20 y el 22 de junio, y entre el 20 y el 23 de diciembre. Lo más normal es el 21 o 22. Vale, precisión moderna frente al ingenio antiguo. Fascinante. Y antes soltaste de pasada lo de la precesión, que por eso las constelaciones de Cáncer y Capricornio ya no cuadran. ¿Puedes explicar eso un poco más? Suena algo de mucho tiempo. Muchísimo tiempo, ¿sí? Es una escala cósmica. La precesión de los equinoccios es como un bamboleo muy lento del eje de la Tierra. ¿Como una peonza que se va a caer? Exactamente como eso. Ese bamboleo hace que la dirección a la que apunta el polo norte celeste vaya trazando un círculo en el cielo, pero tarda unos 26.000 años en dar una vuelta completa. 26.000 años. Vaya tela. Una barbaridad. Y la consecuencia es que el punto del cielo donde ocurren los solsticios y los equinoccios se va moviendo hacia atrás, muy despacio, por las constelaciones del zodíaco. O sea que el estelario de estrellas va rotando por detrás del calendario, algo así. Justo eso. Muy lentamente. Por eso, el solsticio de junio, que hace siglos era en Cáncer, pasó a Géminis hace unos 2000 años. Ajá. Y entró en Tauro, fíjate qué reciente, en 1989. Anda. En el 89. Sí. Y seguirá moviéndose. En unos 2600 años entrará en Aries. Y lo mismo con el de diciembre. Dejó Capricornio hace siglos para entrar en Sagitario y con el tiempo pasará a Ofiuco o a Escorpio. Es increíble. Un recordatorio de que hasta el cielo que parece fijo, pues no lo está tanto. Exacto. Todo cambia, aunque sea muy despacio. Bueno, creo que hemos cubierto un montón. Empezamos con que es un solsticio, esa parada del sol. Vimos que la causa real es la inclinación de la Tierra, Fundamental eso, la inclinación. cómo eso crea las estaciones,
los días largos y cortos, la variedad de nombres que tiene, su importancia cultural brutal en todo el mundo y a lo largo de la historia. Sí, de Stonehenge a Tiwanaku. Y hemos acabado con la precisión de hoy y hasta con ese baile cósmico de la precesión. Ha sido un viaje completo. La verdad es que sí. Hemos visto cómo un fenómeno astronómico que cualquiera puede observar si presta atención ha sido medido, interpretado, celebrado de 1000 maneras. Refleja nuestra inteligencia, pero también nuestra necesidad de buscarle un sentido a los ritmos de la naturaleza. Entonces, ¿con qué nos quedamos? La idea principal sería que los solsticios son mucho más que el día más largo o el más corto, ¿no? Muchísimo más. Son como bisagras del año, puntos donde se conecta la maquinaria celeste con nuestra vida aquí abajo, y han sido anclas culturales, espirituales, durante milenios. Y quizá una reflexión final. Piensa en esa constancia. A pesar de las diferencias enormes entre una cultura que levantaba piedras hace 5000 años y nosotros con nuestros cálculos al segundo. ¿Sí? Esa necesidad de observar, entender y marcar estos ciclos del Sol parece universal. Es una conexión profunda con los ritmos del planeta y del sistema solar que sigue ahí, a pesar de todo. Una conexión que no se pierde con la tecnología. Quizás se transforma, pero la base está ahí. ¿Qué nos dice eso de nuestra relación fundamental con el universo en el que vivimos? Es para pensarlo.